ha bajado el consumo de harina de maíz, lo cual significa que la gente se las está arreglando o un segmento de la población la está pasando bastante difícil. ¿Cuántos son los dólares que necesitamos? Como $500 al mes para poder comprar la canasta básica alimentaria. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a los amigos que nos escuchan. Vamos a ver hora. si Sí, tenemos yo creo que tú has Oscar. señalado... Hola, Oscar, buenas tardes. ¿Te tenemos acá? Buenas tardes, sí, yo te escucho. Bueno, muy bien. ¿Me escuchas a mí? Te escucho perfectamente. Si la gente no puede comprar harina de maíz, que es el plato típico del venezolano, ¿qué puede comprar la gente con lo que recibe? Bueno, fíjate, efectivamente ese es el problema fundamental, lo que tú acabas de señalar. A veces nos perdemos en otra cifra, pero lo concreto es que el poder adquisitivo del salario mínimo se ha reducido al 0,8%, es decir, ni siquiera alcanza al 1% del precio de la canasta alimentaria, cuando, repito una vez más, un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria familiar para una familia de 5 miembros. En el mes de julio se requerían 118.14 salarios mínimos precisamente por la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, como he dicho. Se requerían 4 salarios mínimos cada día, Juan Carlos, y eso en bolívares era 511,98, 512 prácticamente, y $16.74 cada día para poder cubrir los costos de la alimentación de una familia. Y per cápita, Yasmín, los amigos que están allí, tú y yo necesitamos cada uno de nosotros $100 mensuales para cubrir lo esencial en alimentos. Un poco más del doble de ello, $210 se requerirían si tú sumas alimentos y los servicios básicos indispensables. Toma en cuenta que el salario mínimo, si alguien preguntara, por ejemplo, que bueno, ¿quién gana salario mínimo? Habría que responderle, bueno, 5 millones de pensionados, entre los cuales tú y yo nos acaban de depositar exactamente 130 bolívares, que viene siendo en este momento al tipo de cambio que tú comentabas, menos de $4 al mes. De eso estamos hablando. Esta es una tragedia. Mira, yo no sé, no he hecho estudios hasta el siglo XIX, pero esta es una de las situaciones más serias, porque este programa económico, llámalo programa de ajuste, se ha aplicado sobre la base de los trabajadores, sacrificando a los trabajadores y sacrificando a los pensionados. Por eso es que obviamente la gente necesita, uno, recibir las bolsas de productos de la CLAC, porque de alguna manera depende de eso, y además necesita realizar otras actividades complementarias, incluso si tiene un empleo formal en el sector privado o público, porque obviamente con $100 que puede estar ganando en el sector público, 120 o 120 y 140 en el sector privado, está todavía muy lejos de los $500 que se requieren para cubrir el costo de la canasta alimentaria, y apenas le alcanzaría, en el mejor de los casos, para cubrir los costos de alimentación de esa persona, de ese trabajador. Mira, un pensionado lo que recibe son $24 y necesita por lo menos 100 para poder comer nada más. Mira, voy a hacer esta pregunta y avanzo antes de hacer la pregunta con una gaita zuliana. Tú estás hablándole prácticamente al Zulia. En casa se venden tetas y mondongos especiales, periódicos, terminales, ganadores y dupletas. También se pone ampolleta y la costura no falta. Mi mamá te echa las cartas y le compráis la gaceta. Quiere decir, acá en el Zulia, esa gaita dice que la gente tiene que hacer 40.000 malabares para remediarse la vida. ¿En tus investigaciones te has dado cuenta de los malabares que está haciendo la gente, como dice la gaita zuliana? No, por supuesto, sí. Mira, Juan Carlos, una vez que ya el petróleo no es suficiente, después que por supuesto destruyeron el aparato productivo y la industria petrolera, supón tú que se estén produciendo 700.000 barriles diarios como mucho. Bueno, de allí va una cantidad de 25.000 o algo así para Cuba, otra cantidad importante para pagar la deuda con China, y en definitiva ese recurso que era el fundamental, y bueno, y estamos hablándole al Zulia, casualmente un productor de petróleo que lo era, no es suficiente ya para ni siquiera mantener el clientelismo por la vía de los bonos. Tú recordarás que incluso se decía que había gente que podía vivir de los bonos. Bueno, de eso ya no se puede vivir. La gente tiene que salir a la calle, ofrecer cualquier servicio, y lo que ha ocurrido es algo paradójico. El venezolano ha tenido que echar mano del mercado en ese sentido económico
el mercado como espacio de coordinación social, bien sea físico o digital, para poder de alguna manera hacerle frente a las inclemencias del socialismo. Por eso es que se dice que el socialismo es el camino más largo para llegar al capitalismo. ¿Y qué es lo que ha hecho la gente? Bueno, en el caso de Caracas, te voy a nombrar una avenida que a ustedes les resultará familiar, la avenida Baral, nada más y nada menos. Esa avenida Baral está llena de pequeños negocios en las aceras, bueno, tarantines que se montan, y también de negocios que se han venido formalizando en antiguas zapaterías, en antiguas quincallas que habían, y que hoy están vendiendo productos de primera necesidad, porque al fin y al cabo ya la gente no cuenta con los recursos del gobierno, el gobierno ya no puede manipular a través de esos ingresos, y la gente tiene que buscarse, como se dice en la vida, como lo hacen en Maracaibo, como lo hacen en tantos sitios, y entonces tú tienes este hecho difícil de medir. Gente que tiene un empleo formal en la gobernación del Zulia o son maestros, pero tienen que realizar otras actividades porque simplemente no les alcanzan los ingresos que pueden obtener por la vía de su trabajo formal. Repito, cuando tú tienes que la capacidad adquisitiva del salario mínimo se ha reducido al 0,8%, es decir, prácticamente se ha pulverizado, es obvio que tienes una reducción del consumo, tú lo decías al comienzo, tienes una contracción de la demanda, los negocios tienen que de alguna manera ajustar sus precios, y la mayoría de los venezolanos, ese 85% que señala la encuesta Delfo, que tú seguramente habrás comentado, ¿quiénes nos atienden? Nos atienden básicamente nuestros amigos los gochos que traen sus productos desde los Andes, los señores, los asiáticos, los chinos, y nos atienden también los supermercados que para poder competir en ese contexto tienen que ofrecer distintos precios en sus productos para de alguna manera también lograr que puedan vender, porque si no tendrán productos y los perecederos tienen más problemas para colocarlos, porque en definitiva la capacidad adquisitiva de nosotros no da. Fíjate tú que la familia destina el 52% de sus ingresos, teóricamente hablando, solo a la compra de alimentos, y una persona destina por lo menos 70% de su ingreso solo a la compra de alimentos. Allí estamos concentrados en en el primer eslabón de la pirámide de Maslow. En sobrevivir. Ahí está la pantalla, la acabamos de ver. Pero quería preguntarte algo. Luis Vicente León acaba de declarar en un tuit, leo, para que tú me analices esto, si esto es cierto o no es cierto. La ley del trabajo venezolana no está adaptada a la nueva realidad de la inflación y la devaluación. Sus características retroactivas generan riesgos patrimoniales inmanejables para el gobierno y el sector privado, que juegan en contra de la salarización de los ingresos. Las posibilidades siguen centradas en mover ingresos laborales no salariales, pero es una situación que debe corregirse cuanto antes porque termina afectando la calidad del ingreso de los trabajadores. La ruta correcta sería revisar la legislación laboral, pero luce poco probable previo a una elección presidencial. ¿Sería lo correcto cambiar la ley del trabajo sobre el tema del salario mínimo y la retroactividad de las prestaciones, o de la retroactividad de las prestaciones, para que el salario mínimo pueda ser aumentado? ¿O vamos a continuar con esta bonificación del salario que lo estamos viendo desde la Cuarta República? La bonificación del salario no es cosa nueva en Venezuela. Mira, la pregunta que habría que hacer es, tú hablas de prestaciones sociales, ¿qué significan las prestaciones sociales hoy, Juan Carlos? ¿Qué significa el hecho de que te pueden estar pagando en el sector privado o público una cantidad determinada por bonos, pero en definitiva lo que se imputa a las prestaciones sociales se hace sobre tenemos problemas. $8, 6 por 4, 24. Ajá. Te escuchamos. Mejoró la cosa. Perfecto. Entonces lo que decía es que, por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Las prestaciones sociales antes eran un patrimonio, pero en este momento, ¿qué es lo que pretenden en todo caso los empresarios? O sea, que Venezuela está convertida, Juan Carlos, en una gran maquila. Es decir, aquí se ha flexibilizado absolutamente el salario hasta los niveles, repito, de que uno gana $4 mensuales. ¿Qué más pueden pedir los empresarios? Si efectivamente, si fuera el salario la variable fundamental para las exportaciones, por ejemplo, este sería el paraíso. Entonces, la verdad es que con todo respeto,
a la opinión de Vicente Muy mal. León, Ajá. yo debo recordar que participé en las reuniones de la comisión tripartita que dio lugar a una reforma laboral que ha sido tan extra al día de hoy. Ese no es el problema es que tú requieres inversiones, tú requieres generar empleos con salario suficiente, porque aquí incluso tuvimos el trabajo que pudo prosperar. El país tenía un salario mínimo que podía estar en el orden de los $200, $300. Que me explique Luis Vicente León qué es lo que ha hecho la Ley Orgánica de Trabajo para llevar los salarios a $4 mensuales. Esa sería una respuesta interesante que uno esperaría de él. Bueno, muchísimas gracias, apreciado Oscar Mesa, coordinador de investigaciones del Senda. Muchas gracias, Oscar. Un placer, Juan Carlos. Bueno, y sí, estoy viendo en pantalla, no lo voy a mostrar porque es un desastre. Acaba de caer una avioneta en Rusia. ¿Quién iba en la avioneta? El jefe del grupo Wagner, el que se le alzó hace 4 semanas a Putin y estuvo a punto de dar un golpe de Estado, acaba de morir en un accidente aéreo en la región rusa de Tver, dice la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Komensar. Los enemigos de Putin o se le caen los aviones o los envenenan o los tiran de los edificios. Es muy difícil ser enemigo de Vladimir Putin. ¿Cómo cierra el segmento, Evelyn Castro? Bueno, revisando